interesante. Lo puedo grabar, si quieren, pero como quieras, hazlo vos. Bueno, eso también tengan en cuenta que acá en Argentina desde las 8 de la noche hay toque de queda, por lo tanto está mi familia en mi casa, no los pude sacar a pasear en este momento, así que por ahí algún sonido se escuchará. Acá estamos así desde el principio, ahora es a las 9 de la noche, de acá, Ah, bueno, ok, desde hace están un año. acostumbrados. Díganme cómo se escucha, porfi, todavía no puse. Leo, antes de comenzar, no fue un juego, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien o bajo? Está bien. ¿Habilito, Dafna, admito? Dame un segundo, por fin. Yo grabo, ¿sí? No, Un segundito, un ya estoy segundito. grabando. Perdón, no vi. Un ratito. Es que me han cambiado las... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás cambiando? No, han cambiado la forma de pasarlo en Zoom. En Face, perdón. No veo hebraica, no sé qué me han hecho. Bueno, puede ser en la comunidad y después lo pasamos. Sí, yo después lo transmito de ahí. No, no lo vas a poder compartir, Ah, acuérdate. bueno, lo subo mañana, no te preocupes. Sí, no sé por qué han cambiado los settings. Bueno, dale, deja entrar. Si quieres, Haslo, y yo lo acomodo. Disculpa, el aviso decía miércoles 24 de abril, así que veo que es hoy día lo del fútbol. Es hoy día, ¿no? Es hoy, Dalia, sí. Se han equivocado. Han puesto 24 de abril, que es el día sábado. De repente la gente se puede equivocar y no salir. Ok, ahora lo revisamos. Muchas gracias por avisarnos. Ahora lo vemos. Gracias, Dalia. De nada, hija. Estamos Gracias. viviendo en otro almanaque, parece. Gracias, Dalia. Sí, efectivamente, ahí veo que, bueno. Vamos a esperar un ratito más, si les parece. Mientras tanto, veo que hay gente que ya se está acomodando en el sillón de casa para empezar otra vez en esto que es un Mekeilá. Muy lindo ver caras conocidas, amigos, como Diego, que hace mucho que no lo veo. Hola, More Diego, ¿qué tal tanto tiempo? ¿Todo bien? Así, con dedito así que estamos todo bien. Excelente, feliz con el triunfo de Boca en la altura de La Paz, me imagino. Así que te vino como anillo al dedo, ¿eh? La charla a las 7. Ahí está Tali, hola. Excelente, lindo. Uf, hola hermosa.
Perdón, hago un poquito de cholulaje familiar, está bien, no lo tomen a mal. Todavía la nena nació hace 1 año y meses y todavía no tuve la oportunidad de conocerla, así que si la vemos acá y en fotos en Facebook, ya a mí la verdad que me alegra el día. Qué lindo, Diego. Un beso grande a toda la familia. Bueno, estamos en breves minutos, vamos a empezar, vamos a esperar ya para completar un poquito más esta cuadrícula de gente que se está conectando acá en el Zoom. Mientras tanto, bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo Yom Ha'atzmaut. Más de uno sé que estuvo, porque hay un montón de gente que sé que estuvo participando. Espero que hayan disfrutado de todas las charlas. Las charlas, a ver, Haslo, contanos, ¿las charlas ya están en YouTube para poder verlas? De a poquito estamos subiendo, ya está subida el show final, está subido la charla de Leo Albajal, de Leo Naidorf, y mañana estamos subiendo la de Alexis Lam Excelente. y me falta otro que tenemos que terminar de editar, pero sí, Sí, un ok, poquito. perfecto. Y quizás alguna de esas charlas que tuvimos la semana pasada vamos a estar reiterándolas en este espacio de Suma y Keilah, porque fueron muy buenas, porque entiendo que la gente estuvo ahí, y tuvo una prueba, ¿no? 25 minutos, media horita, y la verdad que temas que en muchos casos dieron para mucho más, así que seguramente vamos a estar repitiendo las charlas lindas que tuvimos festejando Yom Ha'atzmaut. Y decirle que ya tenemos agenda, que hoy en un ratito voy a presentar a Leo Albajari como corresponde para la charla del día de hoy. La semana que viene vamos a estar hablando con gente de Beit Alohem. Beit Alohem es un hogar israelí para soldados que han sido heridos durante las guerras en Israel. Es todo un espacio de aprendizaje, de reencuentro. Y de mejoramiento de la calidad de vida de todos los soldados heridos, y que tiene como particularidad que muchos paralímpicos israelíes son entrenados, o sea, entrenan en estos centros de Beit Alohem, y algunos de ellos son medallistas olímpicos, paralímpicos. Así que vamos a hablar de eso y mucho más. Esto va a ser el miércoles que viene, a las 7 de la tarde. Y ahora sí, sin mucho más, y veo que ya estamos grabando, le vamos a dar la bienvenida a todos a esto que es Sumen Keilah, segunda temporada, año 2021, todavía en pandemia, y la verdad que estoy muy entusiasmado por escuchar a Leo Albajari. Leo es periodista, es divulgador de la Shoah, y hace muchos años ya tiene un proyecto itinerante que se llama No fue un juego, y o sea, ya vamos a saber de qué se trata, pero cuando vi por primera vez, e insisto, hace ya unos 5 años atrás, quizás más, después Leo me va a corregir, me impactó esto de hablar del tema del fútbol durante la Shoah. Por ahí uno pensaría que hablar de fútbol, de deporte, pucha, qué insensibilidad, ¿no? Hablar de esto cuando estamos hablando de la Shoah, pero de todas maneras, la Shoah atravesó tanto la vida de tantas personas y coartó la libertad, el aprendizaje y los espacios de tanta gente que incluso el deporte también lo sufrió. Y a mí es algo que me dejó me hizo reflexionar mucho al respecto. Así que siempre tuve ganas de saber de qué se trataba esta muestra. Ingresé en Google, ¿no? Para saber, pero hoy estoy muy contento, Leo, de tenerte acá. Así que, Leo, sin mucho más preámbulo, darte la bienvenida y muchísimas gracias de estar acá con nuestra gente de la Keilah de Perú en esto que es Suma y Keilah. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ale? Un gusto enorme. Gracias a toda la Keilah de Perú por invitarme, al Club Hebraica de Perú, a Haslo, a Dafna, que finalmente nos encontramos en este espacio, y a toda la gente que está invitada. Sí, vamos ya para 4 años de esta muestra estrenada en el Museo del Club River Plate aquí en Argentina, en Buenos Aires. Y como comentaba hace un ratito, era un proyecto de 2 meses que terminó siendo itinerante, que la gente empezó a pedirla en sus instituciones, tanto educativas comunitarias como extracomunitarias. Y bueno, en esta realidad que nos toca vivir hace 1 año, volcado a todo lo que tenga que ver con la virtualidad, pero siempre tratando de llevar la mejor experiencia de lo que tiene que ver con el fútbol y con el deporte durante el nazismo y la Shoah. Si querés, comenzamos y compartimos con todos ustedes lo que es No Fue un
se está haciendo en Facebook, que nos hagan las preguntas al chat, que Dafna va a estar recibiéndolas, me las va a pasar a mí. Vamos a escuchar primero la presentación de Leo y después va a haber un espacio de preguntas. Así que Leo, el Zoom en Keilah es todo tuyo. Dale, bueno, bienvenidas y bienvenidos entonces a la experiencia de No Fue un Juego, a lo que tiene que ver con el fútbol y su historia durante el nazismo y la Shoah. Como les decía Ale, esto en un principio suena como algo que podría llegar a banalizar la temática, pero sin embargo, créanme que el fútbol en particular, que es lo que me mueve aquí y que es lo que yo quiero trasladarles a todos ustedes, y el deporte también ha sufrido, así como en otros aspectos culturales, la vida judía en Europa se ha resentido para siempre y ha cambiado su historia para siempre, tanto en Alemania como en muchos de los otros países. La vida artística, la vida teatral, la vida profesional, la medicina, todo lo que tenga que ver con esas cuestiones, y también en el fútbol y en el deporte, en la vida judía ha cambiado para siempre, y obviamente ha sido un momento bisagra. De eso vamos a hablar hoy. Voy a compartir con ustedes cómo era la influencia judía en el fútbol alemán y en el deporte. Y vamos a hablar en una segunda parte de lo que tiene que ver con las increíbles historias del fútbol en los campos de concentración y exterminio. Yo ahora los quiero invitar a compartir conmigo un video presentación de la muestra que tiene unos primeros 10 segundos que ustedes van a poder leer un pequeño extracto y luego comienza con unos 3 minutos ya con sonido, pero para que conozcan un poco de qué trata este proyecto. Así que, de nuevo, bienvenidos a la experiencia de No Fue un Juego y lo comparto con todos ustedes. Entered the barracks, new orders arrived. All boys out to the football field. In the camp they had a big football field. I suppose it was for the gypsies. For who? For the gypsies who were in this camp before us. A few weeks later, I did so every barrack commander brought his boys to that football field. All of a sudden, a tremble passed through the electric abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb wie gesagt, Verbot und Verfolgungswillen unsere brave Einheit, die noch in Bewegung wieder ausgegeben wurde von dem leichten Zeug, das sie bereits begann. Heute müssen wir Selbstbewusstsein abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb Bien, de nuevo, bienvenidos a la experiencia de No Fue un Juego. Yo, como les comentaba,
Utilizo el fútbol como herramienta de divulgación de la Shoah, del Holocausto, del nazismo, sobre todo para que las nuevas generaciones, en una región como Latinoamérica tan futbolera, pueda funcionar de alguna forma esta punta de lanza que es el fútbol no solamente para entretener, sino para educar. Estoy convencido de que el fútbol es una herramienta educativa plena. Así que, de nuevo, bienvenidos a la experiencia de No Fue un Juego. Y como les comenté, vamos a trabajar con ustedes distintas temáticas. Miren, para que comencemos a entender qué fue lo que pasó, cuál fue tal vez la raíz de las primeras leyes raciales donde se empiezan a perseguir a los judíos, en el fútbol en particular. Para entender un día, una fecha, un punto de partida, nos tenemos que ir al 9 de abril de 1933. Lo que particularmente yo llamo la ley de Nuremberg del fútbol, y lo que fue la declaración de Stuttgart, una declaración que se organizó a través de 14 clubes del sur de Alemania, que se juntaron un día domingo para decidir, ya con el régimen nazi en el poder, que había asumido el 30 de enero de 1933, se juntaron para decidir qué hacer con toda la comunidad judía que estaba dentro de los clubes. Y esto para que lo vayamos entendiendo. Cuando yo voy a hablar de estos clubes, hablo de los clubes no judíos, hablo de los clubes tradicionales del fútbol alemán, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Schalke 04, el Stuttgart, el Nuremberg, todos equipos tradicionales de la Bundesliga, de la liga alemana profesional hoy, ¿sí? Esta declaración da pie a decidir expulsar a todos los judíos que estaban dentro de sus clubes. Cuando digo que estaban dentro, ya sea como dirigentes, presidentes o parte de una comisión directiva, como jugadores, como directores técnicos o como propios socios de esas instituciones. Esos 14 clubes lo que hacen, firman esta declaración que se da en la ciudad de Stuttgart, por eso da este nombre a esta reunión, y lo que hacen es definir que se expulsa a los judíos o se los invita a abandonar los clubes voluntariamente, esto entre comillas, a partir del día lunes, digamos, por decir así, el 10 de abril de 1933. Claro, para entender la potencialidad de esta decisión, yo les tengo que contar que la comunidad judía en Alemania estaba totalmente asimilada, como todos ustedes bien saben, en todos los sectores de la cultura alemana, también del deporte, de la política, de los oficios, pero particularmente del fútbol. Yo encontré con esta investigación que, entre otras cosas, muchos clubes, de nuevo, tradicionalmente alemanes, fueron fundados por judíos. La Federación Alemana, entre sus fundadores, tiene a Walter Bensemann, un judío de los más reconocidos. Hay jugadores, y de eso vamos a hablar ahora, pero es interesante entender cómo se va dando este fenómeno y cómo esta investigación, que por ejemplo, nos trae ahora un equipo bastante pequeño de Alemania, pero importante en aquel momento, que era el Kickers de Stuttgart. Fíjense el escudo del Kickers, ¿sí? Yo contactando a investigadores del propio club me dicen que tiene que ver, obviamente, con el origen judío. Acá podemos ver 3 Maguen David, estrellas de David, que decoran el escudo del Kickers. Pero entender una situación que se da con esta parte de la historia y con todo lo que vamos a hablar ahora. Esto les puede parecer novedoso, y lo es, porque en Alemania, recién hace 15 años, les voy a poner una fecha, más o menos en el año 2005, es cuando se empiezan a abrir los archivos de todos los clubes y de la Federación Alemana de Fútbol, cuando se empiezan a dar cuenta que hay muchos apellidos judíos como pioneros del deporte y del fútbol alemán. Entonces empiezan a notar que durante más de 80 años estos nombres estuvieron guardados, olvidados, y muchos hinchas, sobre todo desde las bases de los clubes tradicionalmente alemanes, empezaron a preguntarse, bueno, pero acá hubo gente de la comunidad judía entre todos nosotros y fueron parte importante, ¿por qué no estamos sabiendo de todos ellos? Y créanme que hace aproximadamente 15 años es que se empieza todos los clubes, uno por uno, a investigar qué fue de su vida durante la década del 10, durante la década del 20, previo a la llegada del nazismo al poder. Y entre ellos, muchos clubes
de los cuales vamos a estar hablando ahora. Entonces, se da esta declaración el 9 de abril y todos los jugadores, técnicos y dirigentes comienzan a irse y a ser expulsados de nuevo de los clubes tradicionalmente alemanes. Pero ¿qué pasa? A partir de esta declaración son los clubes judíos, ¿sí? Como podemos escuchar hablar de Bar Kokhba, Maccabi, Hebraica, Hakoah, clubes que nosotros conocemos y que había en Alemania. Más o menos para que entendamos, antes del nazismo había 150 clubes judíos en Alemania, hoy se calculan aproximadamente 40, con muy poca población, muy poco asociado. En aquel momento, solo por cantidad de socios, no voy a hablar de campeonatos ganados, ni mucho menos, el Bar Kokhba se calcula, el Bar Kokhba de Berlín, se calcula que era el club más grande de Alemania. Acá les puedo mostrar una foto. Pero yo lo que le quería contar es cómo estadísticamente y cómo la realidad empieza a superar a los clubes judíos ya durante el nazismo. ¿Por qué? Porque como los deportistas y futbolistas judíos que estaban en los equipos tradicionales alemanes, como por ejemplo Bayern Múnich, cuando se ven impedidos de practicar deporte, el nazismo le permite hasta una cierta fecha hacerlo, practicar deporte solamente en los clubes originalmente judíos. Así como sucedió también con la educación. Los chicos fueron expulsados de los colegios públicos alemanes, pero podían seguir educándose en los colegios típicamente de la comunidad judía. Bueno, lo mismo pasa con los clubes, que empiezan a recibir una cantidad de asociados para los que no estaban preparados. Y fíjense esta estadística. En 1933, en los clubes judíos había aproximadamente 7.000 miembros. Ya en 1934, con esta declaración de Stuttgart y con las leyes raciales que en el deporte se empiezan a dar ya desde la política, particularmente desde el régimen, en 1934 pasan a 17.000 miembros. Y en 1936 ya son 50.000 asociados deportistas, entre ellos muchos futbolistas, que practican deporte en los clubes judíos. Los clubes judíos que no tenían tanta infraestructura no solamente empiezan a ser lugares de destino para la práctica deportiva, sino también para todo tipo de encuentro social, ¿sí? Fiestas, casamientos, bar mitzvah, educación, porque claro, muchas instituciones empezaron a tener prohibidas sus actividades, pero los clubes judíos se mantenían en cierta regularidad. ¿Esto por qué? Porque se venían los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín y había toda una cuestión propagandística que la Alemania quería dejar en pie como para que el boicot que se estaba proponiendo en contra de la Alemania nazi y suspender esos Juegos Olímpicos no sea tan así. Entonces la práctica deportiva y esta regularidad fue uno de los pocos lugares en la comunidad judía original que se mantuvo. Pero se sobrepasó de gente, obviamente, y en muchos casos la actividad era más social que deportiva, era solamente encontrarse, era charlar, era compartir un momento, algo que ni siquiera se podía hacer en las calles de Alemania. Esto, claro, los clubes deportivos judíos ven cerradas sus puertas definitivamente después del pogrón de noviembre de 1938, la Kristallnacht, cuando toda libertad ya es totalmente cortada para los judíos, y entre ellos los clubes deportivos son cerrados para siempre. Después del año 45 algunos pudieron reconstruirse. Miren, frases que se daban en la época. Este era el director técnico de la selección alemana de fútbol, ¿sí? Entre el año 26 y 36, Otto Nerz, que dice: al final habrá una Europa libre de judíos con un deporte libre de judíos. Esta persona, así todo, dirige a la selección alemana hasta el año 36, hasta los propios Juegos Olímpicos. Pero esto era lo que se hablaba públicamente también en el seno del deporte alemán. Y empiezo a contarle casos. Y por eso yo les decía que a mí el fútbol me sirve para educar, para transmitir como herramienta lo que es la Shoah desde el deporte, desde el fútbol. Este es un caso característico, que es el de Julius Hirsch. Julius Hirsch es el primer judío en vestir la camiseta de la selección alemana en 1910, en los Juegos Olímpicos de 1910. Era un gran volante creativo, goleador, muy potente.
Pero claro, en 1914 Alemania, el Imperio Prusiano, entra en guerra y él, como la mayoría de los judíos que se sentían totalmente alemanes, se alista al ejército, pelea durante 4 años en el ejército alemán entre el 14 y el 18, es condecorado con la Cruz de Hierro, pero claro, ya dejando el fútbol, vuelve en el 18 a su club y del 18 hasta 1933, hasta esta declaración de Stuttgart que les conté en el principio, él pasa a ser técnico de juveniles, de los más jóvenes. Pero bueno, a partir de abril del 33 es expulsado, pierde muchos trabajos, se tiene que dedicar a otras cosas. Pero, de nuevo, miren, futbolista e ídolo de la selección alemana, condecorado en la Primera Guerra Mundial. Así todo, obviamente, el nazismo lo veía como subhumano a él y a todos los judíos alemanes, pese a que estaban totalmente asimilados. Y a mí la historia de Julius me permite, voy a hacer un zoom con mis dedos, yo creo que a ustedes también se les va a ver en un cierto tamaño. Lo que se ve aquí es un pasaporte del propio Julius, ya entrado en años. A partir del año 39, a mí el pasaporte de Hirsch me sirve para contarles a todos que los judíos tenían que llevar obligados una J, un sello en rojo, ¿sí?, en su pasaporte. Y miren bien el segundo nombre que aparece después de Julius. Julius se llamaba Julius Hirsch, no se llamaba Julius Israel Hirsch. Israel es el segundo nombre obligado que tenían que llevar todos los hombres en Alemania. Sara, si fuesen mujeres. Pero bueno, de nuevo, Julius estuvo vagando por Alemania, estuvo en Holanda y en Francia buscando trabajo. Cuando en el 43 vuelve a Alemania a buscar a su familia, es capturado desde Dortmund y llevado a Auschwitz, donde es asesinado tiempo después. Lo interesante de todo esto es que la propia Federación Alemana hoy entrega un premio en su nombre, el premio Julius Hirsch, a todo proyecto que luche en contra de la discriminación y el racismo en el fútbol alemán. Así que está muy traído a la memoria, por suerte. Este es un segundo caso y nos metemos en el Bayern Múnich y Ale contaba algo al respecto. Kurt Landauer, esta persona que ven aquí a la izquierda, es el presidente del primer campeón del Bayern Múnich, presidente de 1919 hasta 1933, después se da una segunda etapa, pero lo que me interesa contar es que él era judío, y en el año 32 el Bayern Múnich sale campeón por primera vez, y imagínense, Múnich, la cuna del nazismo, ahí nace el nazismo con Hitler a la cabeza. Imagínense salir campeón en el año 32, en el año 33 disfrutar de una total popularidad, pero ser denominado por toda la cúpula nazi como el club judío, entre comillas, pese a que no tenía origen judío, pero sí su presidente era judío, su director técnico era judío también. Pero fíjense cómo Kurt Landauer le ocurre lo mismo que a Julius Hirsch. A partir del 1933 es expulsado de su club. En el año 38 es llevado al campo de Dachau, donde logra salir por ciertas gestiones y se exilia en Suiza hasta el año 45 y luego vuelve a ser presidente del propio Bayern Múnich y es parte de la presidencia de la reconstrucción del Bayern, que ya no tenía jugadores muertos en la guerra, que no tenía un estadio porque había sido bombardeado, pero bueno, a él se lo reconoce como uno de los presidentes más importantes de la historia. Y el mismo caso se da aquí. Fíjense el pasaporte de Kurt Landauer, cómo está agregado el Israel en un espacio medio pequeño que queda ahí entre el Kurt y el Landauer, también la J en rojo, la misma situación que se da. Así que me resultaba interesante traerles también esta historia. Kurt Landauer, el presidente tal vez más importante de la historia del Bayern. Fíjense qué tan importante será y cómo esta memoria que se va recobrando hace que la calle principal aledaña al estadio del Bayern Múnich tenga su nombre y los hinchas del Bayern muestran todos los años una bandera en su nombre también, ¿sí? Cada vez que quieren recordar un nacimiento, entiendo, de Kurt Landauer, le muestran a toda la gente lo que tiene que ver con su cara y su figura que aún hoy en día se sigue estudiando.
Yo decía que la Shoah y que el fútbol, que la Shoah fue parte también del fútbol, el fútbol también fue parte de la Shoah. Y esto es lo que yo le quería traer también. A la izquierda lo que ven ustedes es una foto, una representación de un club muy grande que había al este de Alemania, que es el Bar Kochba de Leipzig, de la ciudad de Leipzig. Lo que se da aquí es que en el año 22 tenía una cantidad de instalaciones, de estadio, ya era un club muy popular, donde no solamente practicaban judíos el deporte, pero a mi derecha, ya en el año 2021, en la actualidad, lo que se encuentra en muchas partes de Alemania, cuando uno recorre bosques o lugares medio descampados, es que al haber dejado de existir este club durante la Shoah, lo que se encuentra uno es con una tribuna, con un pedazo de estadio, ¿sí? Entre pastizales, entre los árboles, porque esto también es parte de la Shoah. Un club totalmente desaparecido que nadie ha logrado mantener, pero que sin embargo la memoria arqueológica a veces hace que nos demos cuenta que ahí hubo un club y entonces la gente se pone a investigar y de repente ahora se habla mucho más del Bar Kochba de Leipzig, ¿sí? Y se empieza a investigar qué pasó con ellos. Pero es esto a veces lo que trae la memoria, no ni siquiera los propios seres humanos, es el propio cemento el que dice acá hubo otra vida. Así que esto también, y yo les podría traer muchos ejemplos por toda Alemania, ¿sí? De estadios que no existen, de clubes que ya no existen, pero que mantienen a cierta arquitectura entre pastizales y árboles. Miren qué interesante los que les traigo ahora, y esto me voy unos años por detrás de la Shoah y del nazismo. Les quería mostrar cómo la comunidad judía mostraba un cierto avance de género, ¿sí? en su fútbol. Primero, la foto que ven a la izquierda, la de 1924, de mujeres judías de Rumania. Súper interesante esto, porque acá nos muestra cómo las mujeres estaban ya hace casi 100 años, ¿sí? Dentro del fútbol, ¿sí? Por lo menos en la comunidad judía. Y a la derecha, en 1930, un equipo de Checoslovaquia, hoy República Checa, de mujeres, que ante la pregunta que me puedan hacer, no van a jugar en pollera y tacos, pero esta es una foto seguramente antes o después de un partido de fútbol, ¿sí? Entendamos que las fotografías antes no eran baratas ni gratis como es ahora, así que tomar una foto en chiste no creo que haya sido. De hecho, el técnico de este equipo de 6 mujeres que se ve atrás de todo, en el reverso de la foto también comenta que él es parte de este equipo de mujeres. Me parece súper interesante para que entendamos y podamos deconstruir esa idea de que el fútbol femenino es un deporte nuevo. Por lo menos en la comunidad judía no lo fue. Quería hacer este paréntesis también. Un segundo paréntesis, y me alegra estar con todos ustedes, me alegra estar con la gente de Perú porque Perú tiene un capítulo enorme en la historia del fútbol mundial, y es en uno de los capítulos que Eduardo Galeano, este hermoso escritor uruguayo, muchas veces resalta, que es el equipo, como se lo denominó, el equipo de la dignidad, es el equipo más digno de la historia del fútbol mundial, tal vez. Esto se da durante lo que yo llamo una señal invisible, que fueron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Y el equipo peruano de fútbol que compite en este Juego Olímpico y que llega a las semifinales frente a Austria, una Austria que era superpotencia del fútbol en aquel momento, con muchas, también gente de la comunidad judía, por lo menos hasta el año 38, Austria era la favorita en jugar frente al equipo peruano, un equipo peruano que no venía como favorita, y que termina ganándole esta semifinal por 4-2 al equipo austríaco. Venía haciendo una campaña enorme, pero claro, la historia cuenta que en el minuto 90, ya casi terminado el partido, empieza a haber una golpiza entre la gente que estaba mirando el partido y los jugadores austríacos. Los propios jugadores austríacos denuncian que son hinchas peruanos que estaban en Berlín mirando el partido y que se metieron a pegarle. Bueno, cuestiones que no están filmadas, no están documentadas, pero que se le da la razón, imagínense, a Austria teniendo una total banca también de Alemania, se le da la razón a Austria y la FIFA y en la Confederación
Internacional Olímpica, deciden hacer jugar al equipo peruano otra vez este partido. ¿Qué hace el equipo peruano? Obviamente se niega a hacerlo. Y no solamente el equipo peruano se niega a competir otra vez en esta semifinal, sino que toda la delegación peruana decide dejar el Juego Olímpico y volverse a su país. Esto es interesante porque de nuevo es una historia muy digna. Piensen en las presiones que el equipo peruano de fútbol había recibido en la propia Alemania, ¿sí? En Berlín, habiéndole ganado a Austria un partido de fútbol y obviamente con todas las presiones del régimen para volver a jugar y de la FIFA, pero esto no fue así. En Perú entiendo por distintos testimonios de periodistas y demás que fueron recibidos como héroes nacionales, pero es interesante rescatar esta historia de dignidad del equipo peruano durante los Juegos Olímpicos. No otro equipo logró hacerlo. De hecho, es el único equipo americano, sudamericano, que compitió en estos Juegos Olímpicos, porque Argentina, ni Brasil, ni Uruguay habían enviado una delegación. Bien, hasta aquí. De nuevo, como dijo Ale, van dejando las consultas que quieran hacerme y al final de la charla podemos concretar con respuestas aclaratorias o con aportes que quieran hacer. Nos metemos ahora en lo que es la segunda parte de esta charla que tiene que ver con, como les dije, las increíbles historias del fútbol en los campos de concentración y exterminio. A mí me recorrió durante toda mi investigación esta gran pregunta o estas dos preguntas de por qué o para qué. Yo escuchaba que se jugaban partidos de fútbol en los campos y que gente hablaba y que de repente vi jugar un partido, escuché, vi una pelota rodar, vi camisetas de fútbol. Y yo me preguntaba, ¿no? Estamos hablando de fusilamientos, de gaseamientos, de cremaciones, de asesinatos de niños, de muerte por inanición, por falta de salubridad, por hambre. Y uno que siempre tiene relacionado el fútbol como un momento de alegría, con un momento de vida, ¿sí? De algarabía, de felicidad, de color. Yo no entendía en un principio cómo se daban situaciones de partidos de fútbol allí. Bueno, yo acá les traigo los primeros dos documentos que son fotografías en campos, uno es en Westerbork, Holanda, y otro es en Polonia, de partidos de fútbol y cierta documentación que se empieza a dar dentro de los campos de concentración y de exterminio, ¿sí? Y les voy a mostrar y a ir contando ciertos detalles. Pero respondamos esta pregunta de ¿por qué se jugaba al fútbol? Yo tengo 4 respuestas posibles bien documentadas que a ustedes seguramente les va a interesar. La primera tiene que ver con una simple distracción de los guardias nazis de las SS que estaban allí y que decían, bueno, los domingos queremos jugar al fútbol. Ya era el deporte más popular también en Alemania y querían también desarrollar el deporte dentro de los campos, en cualquier espacio verde que hubiese dentro para hacerlo. Y obviamente hubo prisioneros que también pudieron disfrutar, entre comillas, de esta situación. Quiero aclarar algo que tiene que ver con, ustedes bien saben que dentro de los campos también había escalafones de prisioneros. No eran todos tratados de la misma forma. En el último escalafón estaban claramente los judíos, un poquito más arriba con ciertos buenos tratos, si quieren, los gitanos, pero no mucho más. Y después los prisioneros políticos, polacos, los prisioneros de guerra soviéticos y demás. Los prisioneros judíos fueron muy pocos los que tuvieron la posibilidad de jugar al fútbol. Y ahora dentro de unos minutos les voy a contar quiénes particularmente lo hicieron. Se jugó por propaganda. ¿Qué quiere decir esto? Organizar partidos de fútbol, filmarlos, sacarle fotos y mostrar aún afuera que la realidad era de alegría, de vivacidad, de color, y que la gente jugaba al fútbol, que se divertía, que no había que tener tantas críticas sobre lo que pasaba en los campos de concentración, porque la vida era bastante normal. También por supervivencia, hubo prisioneros que lograron encontrar en el fútbol un modo de vida, no ganar dinero, sino ser alimentados un poco mejor que el resto, así como también lograr tener un gran desempeño en el fútbol y evitar los trabajos arduos, los trabajos violentos, los trabajos fatales, los que llevaban a la muerte,
en un campo de concentración, solo por ser un buen jugador de fútbol y ser tomado como mascota por algunos guardias diciendo, bueno, che, este juega bien, es un buen ejemplo, es un buen rival, tengámoslo como aparte y demos la posibilidad de que hasta juegue para nosotros y nos represente. Y eso se dio, créanme. Y por último, y me escapo unos meses después también de lo que es la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con lo que se da a partir de la liberación de los campos de concentración y exterminio, donde mucha gente obviamente encuentra que ya está sola en el mundo, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene un lugar a donde volver, no tiene un país, no tiene un barrio, no tiene una casa. Entonces son los campos de desplazados los que se comienzan a abrir, a veces en los mismos lugares donde antes funcionaban los campos de concentración, y donde los aliados empiezan a organizar una especie de resociabilización de la comunidad judía, sobre todo. Se calcula que 250.000 judíos quedaron ahí, boyando en los campos, sin tener lugar donde volver, y esperando la solución del Estado de Israel, ¿sí? Que estaba por completarse 3 años después, en el año 48. Y en estos campos se dan actividades, orquestas, actividades artísticas y partidos de fútbol. Partidos de fútbol que nos hacen a todos, a uno como resiliente, volver a conocer seres humanos, peinarse, vestirse, ponerse una camiseta con un color, alimentarse, levantarse temprano, saber qué hora es. Todas cuestiones que se habían perdido durante la estadía en los campos de concentración. Así que les voy a mostrar también algunos ejemplos de todo ello. Y me meto ya rapidito con algunos de los documentos del campo de Dachau en 1933 y lo que tiene que ver con lo que yo le llamé de divertimento. Si ustedes ven, hay gente con distinta ropa, gente con pantalón oscuro, gente con pantalones largos. No está todavía acá instituido el traje a rayas, pero se ve una cierta mancomunión aquí de ciertos partidos de fútbol. Miren hasta dónde llega, entre comillas, la profesionalización del deporte dentro de los campos, que esta foto es de un equipo de guardias nazis de la CSS en el campo de Mauthausen en 1943. Plena solución final aplicada, ¿sí? Morían de a cientos de miles de judíos por día, pero de repente estos tipos conformaron un equipo de fútbol y eran todos guardias nazis que no solamente entrenaban, jugaban en Mauthausen, sino, lo que les voy a contar es increíble, llegaron a competir en la Liga Austríaca de Fútbol, ¿sí? Salían del campo y competían en la liga. Esto sucedió, esto fue real. Así que también se los quería mostrar. Fíjense, camisetas, medias, pantalones, el arquero bien vestido. Bueno, ¿alguno de ustedes tuvo la posibilidad de ir a Auschwitz? Supongo que sí, tuvieron la oportunidad de conocerlo, si no, invito el día que se pueda a poder hacerlo. Yo localicé en mi investigación con 2 simples fotos de Google Maps donde se jugaba el fútbol. Seguramente ustedes habrán ido a Auschwitz I y a Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau y han ido por ahí y les han mostrado las barracas con imágenes tremendas y sé que no se pueden tomar fotos, yo también he ido, pero a mí nunca me hablaron del fútbol. Posiblemente no sea prioridad. Jorge Valdano, un gran jugador argentino y que ya está convertido en un filósofo del deporte, dice que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Pero a mí me denota algo que quiero contarles, que es que este espacio que ven entre este redondel negro es entre la barraca 15 y 16 de Auschwitz I, es donde los testimonios cuentan que se jugaba al fútbol. Pero si ustedes caminaron o fueron en auto a 3 kilómetros de ahí, van a ir a lo que se denomina el cementerio más grande del mundo, donde aquí murieron 1.100.000 personas, casi 500.000 en 6 meses. Van a recordar los que tuvieron la oportunidad de ir que ingresaron por la típica puerta de Auschwitz, donde comienza también, por donde prosigue la vía férrea, construida a finales de 1943 para la llegada de los judíos húngaros. Seguramente llegaron al final de este campo donde pudieron ver las 2 cámaras de gas, ¿sí? Bombardeadas por los propios nazis, la cámara 2 y la cámara 3.
Pero lo que no vieron a la derecha, y seguro tampoco le contaron, es que acá nomás, a menos de 200 metros, podríamos calcularle, había un espacio, no le puedo decir cancha de fútbol, créanme que para mí decir que esto era una cancha me resulta muy difícil. Había un espacio para el fútbol. ¿Sí? En este lugar los testimonios cuentan que cercano al campamento de los gitanos, vieron en el video del comienzo que el testigo en el juicio Eichmann dice, había una cancha de fútbol para los gitanos, bueno, era esta. Este espacio que hoy está, y que es casi un espacio de 100 metros por 70, era el lugar donde los testimonios cuentan que se jugaba el fútbol allí. Fíjense, de nuevo, a 100, 150 metros de las cámaras de gas, los testimonios cuentan de arqueros que mientras iban a buscar la pelota detrás del arco, veían a la gente yendo directamente a esas escalinatas de la muerte, como yendo a los subsuelos que terminaban en las cámaras de gas y en los crematorios. ¿Quiénes lo jugaban? Bueno, les comenté, los guardias de los campos, los prisioneros políticos y estos escalafones, los gitanos también, y aquellos judíos que lo jugaban eran ni más ni menos, sobre todo en los campos de exterminio, el famoso grupo de tareas especiales o Sonderkommando, esta gente que hacía esta tarea horrible de tener que mentirles a otros seres humanos de que se iban a bañar, pero en realidad eran gaseados, que tenían que limpiarlos, entre comillas, y sacarles todas las pertenencias y que después lo tenían que cremar. Esos eran en muchos casos los elegidos para, después de esta tarea, jugar los días domingos y conformar un equipo de fútbol. Los testimonios cuentan, y ustedes se preguntarán, bueno, pero esto es darles una esperanza. Y la verdad que no, la respuesta de muchos de ellos fue que en realidad no había proceso más de deshumanización, no había proceso donde ellos se sintieran menos humanos, una cosa, una nada, que cuando los guardias nazis los invitaban a jugar un partido de fútbol. Pese a lo que muchos pueden creer. Porque claro, después de hacer esta tarea horrible, donde la psiquis no soportaba, obviamente, eran obligados a jugar un partido de fútbol y eran ahí donde ellos sí directamente se pasaban a sentir una cosa, una nada, el último escalafón, un subhumano. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que nos den la tarea horrible de gasear 200 personas cada 20 minutos y después de tener que conformar un equipo de fútbol? Fue Primo Levi en uno de sus libros donde cuenta que los domingos había partidos de fútbol y conciertos en Auschwitz. Primo Levi, aquel que no lo ha leído, también lo recomiendo como importante testimonio de esta cuestión. Miren, volvemos a Mauthausen. ¿Se acuerdan de ese equipo súper profesional que les mostré? Miren la cancha que tenía Mauthausen. Lo que se ve a la izquierda es una parte del campo de Mauthausen, particularmente el campo sanitario, donde se hacían ciertos experimentos con los prisioneros allí. Y miren a la derecha, ¿sí? Tremenda cancha de fútbol. Esto sí que era una cancha de fútbol, con líneas, con áreas, con círculo central y hasta con tribunas. Porque aunque no lo crean, vecinos del lugar que no tenían nada que ver con la cuestión iban a ver partidos de fútbol ahí, ¿sí? Con todo lo que pasaba alrededor. En Argentina, y sé que hay en el grupo de Hebraica Perú bastantes argentinos, a veces escuchamos de esto y no quiero comparar, pero sí quiero contar ejemplos que tengan cierto parecido. En Argentina se vivió un mundial de fútbol en 1978 en la cancha de River Plate y a menos de 10 cuadras había un centro de detención y de tortura que mientras se jugaban los partidos se torturaba gente. Bueno, esto estaban al lado, fíjense, impresionante documento también para ustedes. Nos metemos ya en las últimas dos respuestas. Una tiene que ver con la propaganda y esta cuestión que yo les conté acerca de, bueno, organizar partidos de fútbol, filmarlos. Y esto se dio muy claramente en el campo gueto de Terezin, a 50 kilómetros de Praga, donde allí se llevó a mucha cantidad de judíos de una, vamos a decirlo así, de una aristocracia cultural importante. Muchos directores de cine, artistas fueron allí. Y se creó una comunidad, si quieren, y se filmó una película documental por parte de los nazis que se llamó La ciudad que los
que Hitler le regala a los judíos, así se intentó llamar esta película, y se organizó una liga que se llamó la Liga de Terezin, donde había fixture, crónicas, donde se jugaba el fútbol todos los domingos, donde los equipos eran de 7 contra 7, y créanme, de tomarse fotos también se filmaba. Y yo les traje uno de los documentos. Voy a cerrar un segundito mi presentación para volver a YouTube, que me vean un ratito acá en primer plano, porque les quería mostrar lo que es este documento increíble de esta película que filman los nazis sobre los judíos jugando al fútbol. Pero fíjense bajo qué características. ¿Sí? Acá no hay cabezas rapadas, no se denota gente muriendo de hambre, acá hay caras felices, acá hay vida, da la sensación, aquí hay alegría, da la sensación también. Esto es parte de la película de Terezin y cómo se jugaba el fútbol allí. Zur größten Sportveranstaltung in Theresienstadt, zum Fußballwettspiel. Um die Zuschauermenge fassen zu können, findet das Wettspiel immer auf dem Hof einer früheren Kaserne statt. Wegen des etwas beschränkten Spielraumes sind die beiden Mannschaften nur je 7 Mann stark. Trotzdem wird von Anfang bis zum Ende den begeistert mitgehenden Zuschauern ein hartes Spiel geliefert. Auch dieses Fußballspiel wurde lediglich für die Filmaufnahmen in Szene gesetzt. In einem Schreiben des Regisseurs an die Arbeitszentrale im Ghetto heißt es: Soeben erhalten wir Dispositionen von Seiten der Dienststelle, laut der damit zu rechnen ist, dass morgen, den 1. September 1944, um 3 Uhr, in der Dresdner Kaserne ein Fußballmatch liegt. Bien, quería llegar hasta este gol. Fíjense de nuevo, niños, tribunas, pasillos llenos, mujeres, todos viendo el partido con total alegría. Bueno, esta fue una película que se armó como propaganda, que algunos dicen que fue exhibida en los cines de Praga, pero no hay mucho testimonio de ello, que de hecho no fue terminada, pero todas las secuencias que uno ve, y no solamente fútbol, va a haber artistas, va a haber gente tomando un café en un bar, va a haber gente cosechando verduras, jardín de infantes, va a haber toda una situación como si fuese casi un kibutz, de judíos actuando obligados para esta situación. Bueno, pero el fútbol se dio en una cierta realidad. Casi durante 2 años se ha jugado al fútbol en este campo gueto. La realidad es que por Terezin pasaron 140.000 personas, aproximadamente 40.000 murieron allí dentro y la mayoría de la gente, 100.000 restantes, murieron en campos de exterminio, muchos de ellos en Auschwitz-Birkenau. Pero traigo también, con respecto a lo que por ahí la gente me puede llegar a preguntar, que tiene que ver con el desarrollo del deporte femenino. La verdad es que no lo hubo en su gran mayoría. Las mujeres no tenían la posibilidad de hacer deporte. Pero sí, dentro de esta película de Terezin, yo encontré lo siguiente, que es la práctica del handball. Increíblemente, las mujeres también tuvieron esta posibilidad de armar equipos, de practicarlo, y también fueron filmadas. Art bei Sport und Spiel. Bien. Esto es lo que yo les quería contar acerca de lo que pasa en el campo de concentración y lo que pasa en Terezin, ¿sí? Es increíble, pero esto se dio. Estas películas se han producido increíblemente para utilizar de propaganda. De nuevo, cuestiones que a veces nos traen también a la realidad, a todo lo que tiene que ver con la utilización del fútbol como publicidad, como propaganda política. Y por último, en cuanto a las respuestas de por qué se jugaba el fútbol, yo les hablé de resiliencia y todo lo que tiene que ver con los campos de desplazados. Estas es una foto que a mí me gusta mucho de un niño seguramente por jugar o viniendo de jugar un partido de fútbol, un joven que encuentra un nuevo sentido a la vida.
¿sí? Esta cuestión de la que habla Viktor Frankl, el psiquiatra sobreviviente de la Shoah, y esta cuestión de encontrarle un sentido a la vida. Créanme que muchos de los sobrevivientes durante la Shoah testimonian que haberle encontrado algo que les dé sentido a la vida y a seguir viviendo y a contar lo que sucedió fue lo que los mantuvo vivos. A muchos los mantuvo vivos jugar al fútbol tal vez cada tanto, a otros pensar en un futuro, pero luego de la terrible tragedia ya sucedida y esta cuestión de no tener a nadie o no tener con quién vincularse, el fútbol fue lo que los reencontró a muchos. Este es un afiche que se da en el campo de Forenwald, un campo que arman y que abren los aliados para esta resocialización. Este es el Club Maccabi, pero estaban los Akobah, los Bar Kokhba, los Apoel, ¿sí? Esto era la denominación que se hacía a partir del año 45 hasta el año 48 de estas ligas que se conformaron. Y también en Bergen-Belsen, un campo que se conoce porque es el lugar donde muere Ana Frank y su hermana. Bueno, cercano allí también se abrió un campo de desplazados y se conformaron una decena de equipos increíbles en distintas edades. Muchos se reencontraban por sus nacionalidades, polacos, rusos, holandeses, franceses. Así que muchos de ellos después llevaron su amistad y estos nuevos contactos al Estado de Israel y conformaron allí nuevos clubes y fueron parte también de la nueva historia del pueblo judío, de lo que conocemos hasta hoy. Así que aquí concluyo mi presentación, agradeciéndoles y estando abiertos a preguntas y a poder compartir con ustedes lo que quieran de aportes o sobre la temática. Así que muchas gracias. Gracias, Leo. Estaba muteado, te agradezco muchísimo. La verdad que me surge preguntarte, lo primero es, ¿cuál fue tu primer documento? ¿Cuál fue tu primer hallazgo para terrible investigación? A ver, el primer documento tiene que ver con encontrar en la historia del Ajax de Holanda esto que yo les decía, que de repente tienen un presidente judío, jugadores, que el Ajax fue un club, yo no me quise meter ahora en esa historia, pero porque tenía que ver más con Holanda, pero fue un club totalmente apuntado y destruido por los nazis solo por tener vinculación. ¿Y saben cuál era la historia del Ajax? Que su estadio estaba construido en el barrio judío de Ámsterdam. Esa era su primer vinculación. Cuenta la historia que los sábados el Ajax no jugaba porque la gente no podía ir a la cancha porque la mayoría de los hinchas eran judíos. Y ahí empecé. Y de repente leyendo el diario de Ana Frank, pero con fue casi una lotería. Dije, a ver si Ana Frank dice algo. Y de repente Ana Frank cuenta que hubo un partido entre escondidos en Holanda y algunos policías holandeses. Y de repente Primo Levi. Y ahí dije, bueno, si Primo Levi se toma el trabajo de escribirnos acerca del fútbol en su experiencia en Auschwitz, acá hay algo más. Así que ahí empecé. Sí, tal vez fue Primo Levi y Ana Frank, ahí contestando tu pregunta, lo que me llevó a todo esto. Fuera de aire, antes de empezar con el programa, me comentaste que pudiste llevar esta muestra itinerante a muchos lugares, la comenzaste en River Plate, en Buenos Aires, pero de hecho tenés un premio o una distinción recibida en Alemania. Esto es correcto, me gustaría saber en qué contexto llegás a Alemania, cuál fue, bueno, cómo se encuentran los alemanes con esta información. Bueno, tiene que ver con lo que yo comentaba antes y esta personalidad Julius Hirsch. De repente yo estreno la muestra en marzo del 2018, en junio de 2018 yo ya tenía el apoyo de la embajada alemana acá en Buenos Aires y me plantean que la Federación Alemana se entera de mi proyecto, no sé cómo. Hubo algunas noticias en inglés y en alemán que ha llegado hasta allá, lo sé, que querían saber si esto era verdad, quién era este argentino, por qué hablaba de fútbol, por qué traía el tema del nazismo. Y bueno,
me hicieron como hacer una presentación y demás. Y de repente se dieron cuenta que entre ellos nunca habían entregado un premio a un proyecto no alemán, pero que iban a hacer iban a abrir una posibilidad conmigo de hacerlo. Así que en 2018, en noviembre, yo termino en Alemania con el presidente de la Federación Alemana, con dirigentes de los más importantes clubes, presentándoles el proyecto y recibiendo un premio increíble. Y bueno, hasta el día de hoy es un espaldarazo que obviamente me sirve de mucho. De nuevo, siendo el primer proyecto no alemán en ganarlo, y como digo yo, habiendo logrado algo que ni Messi logró, que es ganarle algo a los alemanes. Está muy bien eso. Contás la historia de Auländer, si no me equivoco, era el apellido del presidente del Bayern de Múnich. Landauer, sí. Landauer, perdón. Que él no solamente lo echan por ser judío, sino que siendo judío vuelve al Bayern de Múnich y vuelve a ser presidente. Sí, Hoy es una personalidad súper reconocida, tal como vos lo decís. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con descendientes de él en algún momento? No. He leído y escuchado testimonios de sobrinos. Tengo entendido que ni siquiera tuvo hijos. No, pero sí he hablado con gente de prensa del Bayern y historiadores. Y es increíble. O sea, yo les mostré esas dos cuestiones, la bandera y la calle, pero hay monumentos en Múnich de Kurt Landauer. ¿Alguien le preguntó alguna vez a Landauer por qué volvió? ¿Tan apasionado, tanto amor podía sentir por el Bayern de Múnich para que él, después de semejante desplante, de semejante... ¿Viste? Es increíble, vuelve. porque el desplante se lo hace el propio club. ¿Sí? Exacto. Hay una historia que es que él vuelve de Suiza y se reencuentra. Lo que pasa es que, claro, los que se habían quedado con el club posiblemente no eran ya ni nazis o eran muy chicos, era gente que no tenía nada que ver porque no había ido a la guerra ni había muerto en los bombardeos. Era como que. Y se le da esta posibilidad de volver a ser parte de la reconstrucción y se le da el cargo directamente. Pero de nuevo, hay algo ahí que la gente de Múnich no logra explicar del todo, que es por qué recién a partir de los años 2000 la figura igualmente de Kurt Landauer es como traída a las banderas y a la calle. Y tiene que ver también, entendámoslo, con la historia alemana en sí. Digamos, al otro día de que la Segunda Guerra Mundial concluye, comienza la Guerra Fría y los intereses estaban para otro lado, ¿sí? Había una cuestión de la memoria que estaba media enterrada, ¿sí? Y que no se quería mucho. Bueno, de hecho, Leo, muchos sobrevivientes de la Shoah, y hace poquito hablamos con la hija de una sobreviviente, empiezan a narrar la historia también tiempo después. Digamos que la herida es tan grande y el dolor tan cercano que muchos tardan en volver a tomar. Y yo creo que los alemanes tuvieron que tomarse su tiempo para darse cuenta de la magnitud de lo que hizo el nazismo, pero en donde ellos 60 años, Ale, ni más ni menos. Exacto, o sea, del año 45 al 2005, yo les hablé de Walter Bensemann, que no les mostré ninguna foto, pero de nuevo, fue cofundador de la Federación Alemana y fundador del primer diario deportivo alemán, y además fue la primera persona que gestionó que la selección alemana juegue en el exterior. Y este es un detalle que, miren, me olvidé, a veces uno por no tener un guión exacto, hay cosas que no nombra pero que son importantes. Fue la comunidad judía la encargada de desarrollar el fútbol alemán propio por fuera de las aristocracias, así como se dio en muchas partes de Latinoamérica, en Argentina ni hablar, donde el fútbol era parte de los ingleses con dinero, ¿sí? Los millonarios jugaban al fútbol en sus tiempos de ocio. Es la comunidad judía en Alemania la que le saca esta cuestión a los ricos, y es la burguesía alemana judía la que pone dinero para comprar camisetas, para comprar terrenos, ¿sí? Como pasa acá, no con la comunidad judía, pero sí como los criollos le sacan a los ingleses el fútbol. Bueno, los judíos, entre comillas, le sacan a los millonarios alemanes el fútbol y lo popularizan. Con respecto a esto, vos antes comentabas
hace el caso de lo que pasa en los Juegos Olímpicos de Berlín, Ujú. este papelón, ¿no es cierto?, con el equipo de fútbol de Perú, papelón hecho por los organizadores, ¿no?, justamente por el equipo de Perú. De alguna manera, ¿crees que tanto la FIFA o el Comité Olímpico Internacional deberían en algún momento también hacer un mea culpa, revisar un poco cuál fue esa actitud para con todos esos deportistas, esos dirigentes judíos a los que se los dejó solos en el camino? Mirá, si hay algo que me falta, y no me habían hecho esta pregunta todavía, porque a veces me sucede que me dicen, bueno, ¿qué te falta en este momento? ¿Por qué vas vos? Y mirá, me encantaría meterme en los archivos de la FIFA y ver qué pasó entre el 33 y el 45. Pero ustedes bien saben lo difícil que es hacer algo con la FIFA. Y quiero saber un poco más. ¿Qué pasó con la FIFA cuando expulsaron a los dirigentes de los clubes? ¿Que no se manifestaron? ¿Vieron todo lo que Bueno, pasó estas últimas 48 horas con el fútbol europeo? Qué rápido que la FIFA se complotó en contra de un proyecto que los dejaba fuera del negocio. Bueno, lo mismo. Pero entender también que la FIFA siempre estuvo del lado de los poderosos, y entender esta filosofía donde la FIFA a veces no se inmiscuye en las cuestiones políticas de las naciones, y también puede ir por ese lado. Ojalá que esto se dé. Porque después tuvimos el suceso de Múnich 72. exacto, ¿Sí? O correcto. sea, del 36 al 72 pasaron muy pocos años y tuvimos un suceso muy parecido. Ojalá. Con respecto a esto, no está mal decirlo. Yo sé que es una primera intención, pero Alemania tengo entendido que planteó hacer en mancomunión entre Berlín y Tel Aviv los Juegos Olímpicos del 32 o del 36, los que les caiga. Pero no está nada mal, me encantaría, sobre todo el del 36, 100 años después, 2036, que sean Berlín-Tel Aviv. Eso me parece algo interesantísimo. Sería realmente un símbolo importante, ¿no? Un Wow, mensaje. sí. ¿Qué te parece? Cuando te pregunté cómo querías que te presente, aparte de que sos periodista, querías que hable de que sos un divulgador de la Shoah. Y justamente recién nos contabas que un poco el diario de Ana Frank fue un impulsor para que vos empieces con esta investigación, y Sí. que como parte de tu plan de divulgación, tu idea no era tanto divulgar la historia del fútbol en la Shoah con los judíos, sino divulgar la No. Shoah justamente con los que no son judíos y justamente en este continente que el fútbol es tan fuerte y que el fútbol te permite a vos ingresar con un tema tan fuerte. Entonces me gustaría preguntarte, la química que generás con el público en general. Me encanta la pregunta, Ale, porque mira, se me está poniendo la piel de cuervo. Yo no digo piel de gallina, digo piel de Está bien, cuervo. se Tiene que ver entiende. con San Lorenzo. Mirá, cuestiones e experiencias. Yo he ido a muchas escuelas públicas de lo que acá denominamos el conurbano bonaerense, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, escuelas con mucho frío en invierno, mucho calor en verano, con chicos en situación de violencia familiar, de desempleo, de muchos problemas. Y fueron desafíos enormes. Y de repente llevar la muestra y tenerlos así como con ustedes, pero imagínense a estos chicos, 1 hora y media hablando, y que de repente después de la charla me vengan a hacer preguntas y me digan quién era Hitler o cómo son los judíos, o es la primera vez que escucho hablar de judíos. O Ana Frank, o no, yo vi el niño pijama de rayas y está buenísima. Bueno, y poder discutir un poco y polemizar sobre la temática. Después de esa experiencia, y después recibir a los profes y recibir palabras de agradecimiento. Primero por haberlos tenido 1 hora y media callados y atentos, muchos hasta con lágrimas en los ojos, y de repente poder encontrar que tienen un interés. Pero eso es lo que he logrado. Es palabras de agradecimiento por parte de los docentes y después de chicos a los que yo les transmito, ya no de la temática, les cuento que yo, investigando, con esfuerzo, casi sin recursos económicos,
estando en Argentina, pero hablando de un tema que tiene que ver con Europa, logré un proyecto que hasta, vamos a decirlo así, me da la posibilidad de trabajar de esto en algunos casos, de moverme, de viajar, de ser reconocido. Y esto también está bueno transmitirlo, ¿sí? Proyectos propios, buenas ideas, que no demandan, de nuevo, mucho dinero, pero sí sacrificio. Y esto también es lo que les transmito con el proyecto, porque lo ven. Ellos cuando ven la muestra la ven ahí. Y de repente se copan con eso y dicen, bueno, quiero empezar a saber sobre qué pasó en Argentina con la dictadura del fútbol. Bueno, dale, vamos, y hace una muestra o investigá, estudialo. Bueno, pregunta acción. ¿Qué te genera a vos ver a equipos como el Bayern de Múnich o el Ajax u otros equipos que incluso algunos eran más familiares al proyecto nazi, verlos en una Champions, verlos competir? ¿Cómo ves? Está bueno. A mí me gusta, ¿se acuerdan? Hace 2019, ya casi 2 años, hubo una semifinal increíble entre el Tottenham de Inglaterra y el Ajax de Holanda, y de repente se cantaba el Ave Águila en la tribuna, y había una bandera con el Marín David, con la estrella de David. Me encantó. Y bueno, después pasó el Tottenham y perdió la final, y me gusta. Pero ¿sabes lo que me gusta también? Que después de estas charlas, de repente los chicos que ven los partidos, a veces ven más estos partidos que los de Boca o en Perú, Universitario de Alianza, o que lo juegan en la Play. Sí, uno elige en la Play el Bayern Múnich. De repente, bueno, que con lograr que un chico vea el partido, juegue en la Play y le diga al padre, papi, ¿sabes que el Bayern Múnich tuvo algo que ver con los judíos? Eso ya es un montón, pero me gusta. Y sobre todo cada tanto cuando en las tribunas se ven las banderas o se canta algo, me gusta. Me gusta lo que se está haciendo. Es muy lento el camino y el reconocimiento que se está haciendo en Alemania en cuanto a esto, pero llegó. Por lo menos llegó y me da orgullo. Y de nuevo, yo rompí con una barrera que ustedes seguramente han roto hace mucho tiempo como parte de un club, que tiene que ver con esta cuestión de pensar al judío como el pueblo del libro solamente, o como una comunidad que no está muy apegada al deporte y particularmente al fútbol. Bueno, destruí ese prejuicio propio que tenía. ¿Sí? Lo saqué de lado con esto y con todo lo que les he contado. Y de repente me encontré con que, claro, la Shoah lo tapó todo. Y el deporte judío y el deporte europeo en general, el fútbol, no hubiese sido lo mismo si los judíos no hubiesen sufrido la Shoah. Estoy seguro de eso. No tengo ningún tipo de duda. Me imagino que como argentino y como te escucho, sos un apasionado del fútbol. Y muchas veces el fútbol está vinculado con el negocio, ¿no? Recién lo hablábamos, el fútbol es un negocio, la FIFA, pucha, los poderosos. Sí. Pero en algún punto te pusiste a pensar lo que significa el fútbol como un espacio para poder transmitir un mensaje, como un lugar en donde, recién veíamos, ¿no? En los campos de concentración, jugaban al fútbol, ¿viste? Que es terrible pensarlo, pero por ahí alguien le hacía bien, quién sabe, ¿no? Digo, ¿qué mirada tenés del fútbol después de la investigación? Es eso, una mirada de herramienta educativa, y yo me vuelvo loco todo el tiempo para tratar de implementarla. De hecho, tengo la oportunidad de ser docente en la Universidad Católica de Buenos Aires de una materia que creé que se llama Fútbol y Sociedad Argentina, donde sobre todo a estudiantes extranjeros le cuento la historia y la sociedad argentina a través del fútbol. Bueno, con esto es lo mismo. Yo encontré que puedo hablar de historia, pero como siempre digo, esto no es una clase de historia, esta es una clase de humanidad, de un suceso de humanos contra otros humanos. Y lo defiendo. Yo de chiquito aprendí, mira, Ale, y seguramente muchos de ustedes también, geografía aprendí con el fútbol, ¿sí? Viendo mapas en los mundiales, aprendí historia, aprendí de la política, y Banderas. Banderas ni hablar. Aprendí del deporte mismo, de cómo tratarme con mis compañeros. Como persona me he formado gracias al fútbol particularmente. No tengo dudas. Socialmente el fútbol me ha abierto espacios. ¿Sí? Llegar a un colegio como un alumno nuevo, que nadie te conozca, que nadie te tenga confianza y de repente se armó un picadito, una pichanga. Pichanga. ¿No?
Sí, una pichanga. Y bueno, ¿quién sos, Leo, que tiraste acaba de tirar un caño o metiste 2 goles? Bueno, soy Leo, ¿cómo estás? Ah, bueno, ahora sos parte del grupo. Eso da el fútbol, no tengo dudas. Fíjense lo que está pasando y como lo comenté hace un ratito con el fútbol femenino. Esta revolución que estamos viendo y este intento, porque todavía es un intento, no en todos lados se da, de ecuanimidad de género, uno de los pilares fundamentales es el fútbol. Y todo lo que se dio en Latinoamérica ni hablar, en el mundo, el mundial, y todas las personalidades, todas las chicas que están surgiendo como referentes. Tiene mucho, miren todo lo que les conté, que aprendí con el deporte, que además siempre está bueno leer libros, pero no está mal también practicarlo y a partir de eso aprender. Te soy sincero, la verdad que estoy apasionado con el tema, parecería como que lo trajimos para mí, a Leo hoy, yo estoy con ganas de seguir charlando hasta cualquier hora. Vamos, después nos mandamos el WhatsApp porque la verdad que tengo ganas de seguir charlando lo que con vos. tengan ganas, dale. Me encantaría pasarte un comentario que nos llega de parte de Walter Nathan. Walter Nathan fue presidente de Hebraica, un deportista impresionante, fue representante de Perú en Juegos Olímpicos de Barcelona 92 jugando al tenis de mesa. Es hincha fanático del Schalke 04, que lamentablemente Waltercito descendió en el día de ayer, creo, pero nos cuenta que el abuelo fue prensa del Schalke, que en esta época que vos contaste justamente después de esta declaración de Stuttgart, lo echaron de la comisión y que lamentablemente también estuvo en un campo. Así que Bueno, mirá cuántas cosas me gustaría que estar en disparaste. contacto con él, toda documentación me sirve. Yo, de hecho, después la gente, si quiere seguir, aparte de este proyecto, lo puedo hacer en todas las redes sociales, en @nofueunjuego. Hoy publicamos algo sobre el Schalke, porque bueno, ayer descendió y el Schalke tiene mucha historia, sobre todo de la comunidad judía dentro, pero en cuestión de propaganda, ¿sí? Se le ha complicado mucho, pero fue tal vez el equipo utilizado por los nazis como propaganda, ¿sí? Y ensalzado. De hecho, el Schalke 04 durante el nazismo ganó 6 títulos. En 12 años, 6 títulos. Y del 45 a hoy, solo ganó 1. Está clara que la estadística muestra lo que fue el Schalke para el nazismo. Pero ya sin los judíos, ¿no? Leo, nos mandaste recién entiendo que tu dirección de Twitter para seguirte, que es Sí, @nofueunjuego. ¿Tenés algunas otras redes sociales para que la gente pueda seguirte? ¿Tenés una página de internet? Las propias también las desarrollo con esta temática, @LeoAlbajari, pero en @nofueunjuego, en Twitter, en Instagram y en Facebook, siempre con lo mismo, @nofueunjuego todo junto. Ahí está como lo escribe Melá. Ahí nos pueden seguir y ver videos, ver efemérides, ver noticias y todo que tenga que ver también con la actualidad, como les conté. Ayer descendió el Schalke y nosotros quisimos contar también la otra parte de la historia. Bueno, a todos los invito a que vuelvan a ver esta apasionante charla en nuestro Facebook, que seguramente la van a poder ver, lo vamos a estar retransmitiendo. Leo nos dejó su contacto, lo vamos a dejar también en Facebook para seguir en contacto con él. Y yo te agradezco muchísimo, la verdad que tenía muchas ganas de conocerte, conocía esta muestra, tenía muchas ganas de escucharla de primera persona. Ojalá que en algún momento pueda verla si vas a estar de manera itinerante Estaría en algún buenísimo. lugar. Con Genial. Dafna vamos a cerrar esa posibilidad. Y de todas con ustedes maneras. también, y ir para allá. Sí. Y bueno, te agradezco muchísimo, espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Leo, nuevamente. Dale, gracias, Ale. Gracias a todos por escucharme y por el respeto y por el interés. Y de nuevo, estamos acá para contestar preguntas en algún momento. Excelente, gracias. Y a todos les recuerdo, la próxima semana vamos a hablar también sobre un tema súper fuerte, quizás vamos a hablar sobre Beit Alohem, estos espacios, estos centros comunitarios que tiene Israel para soldados heridos de guerra. Son lugares de entrenamiento, son lugares sociales, son lugares culturales y que tienen mucho que ver también con el deporte israelí, porque muchos atletas paralímpicos, ganadores de medallas de oro, de plata y otras medallas que reparten en los Juegos Paralímpicos, han salido de estos lugares, así que es la charla para la semana que viene. Leo, estás invitado, obviamente, si tenés ganas, el próximo miércoles a las 7, y yo, bueno, me despido nuevamente. Leo, gracias. Gracias a todos. Hasta la y próxima. nos volvemos a encontrar en el próximo Sume Keila. Chao, buenas noches. Chau, chau.